pues han encontrado eco en nuestras reflexiones. Y eso quizás sea lo más importante de la carrera, como quien echa una piedra a un lago y comienzan las olas, y nunca se sabe dónde van a acabar. Esa es la impresión que tengo y os lo agradezco porque de alguna manera es un poco ratificación de lo que he contado, algo de mucho que vivís y que sentís, os he logrado expresar. Por tanto, también mi reconocimiento por vuestro trabajo. He escuchado algunas cosas, me han hecho aquí algunas notas y así. Voy a hacer referencia a 2 o 3 o quizá 4 cosas que me parecen interesantes y pasamos enseguida a las preguntas porque prefiero hablar en un diálogo. Ha sido para mí muy interesante el del grupo, creo que era el Grupo Verde, cuando ha dicho una cosa que es muy interesante y es la sorpresa que uno se lleva cuando llega a otro país y de repente empieza a reconocer lo propio, porque de alguna manera está cuestionado ante otra cultura, ante otro país, otra manera de ser o estar. Creo que ha sido el primero que lo he expresado. Y fijaros, la reflexión siempre empezó por una sorpresa. Uno se sorprende de algo y comienza la reflexión. Y ese es un poco el principio que el primero de los grupos de los verdes ha señalado. Y yo creo que es una buena indicación para todos nosotros de ver qué es lo que nos sorprende, porque de ahí comienza la reflexión y con ello nuestra capacidad de integrar o de dejar algunos aspectos y de retomar otros, porque si no lo hacemos inconscientemente y reaccionamos con las formas que tenemos habituales de reaccionar. Y este es el inicio de la reflexión. Por tanto, gracias al primer grupo que me lo ha recordado, nos lo ha recordado, y yo quiero a lo mejor de alguna manera reforzarlo. En mi trabajo como asesor familiar, que también saco un poco de tiempo para hacerlo, hay una cierta tendencia por parte de los padres, madres, a que los hijos reproduzcan su mundo. Y con mucha frecuencia los hijos responden con una ruptura. Es un fenómeno normal. Por tanto, en vez de entristecernos por las posibles rupturas de nuestros hijos, nos debemos alegrar porque es su manera de enfrentarse de distinta manera al mundo. Claro que nos suele doler un poquito. En mi trabajo como asesor familiar suelo hacer una pregunta que es la siguiente: ¿cómo quieren ustedes evitar que vuestros hijos sean como vosotros? ¿Cómo quieren ustedes evitar que sus hijos no sean como son ustedes? Es imposible, porque les damos la herencia biológica, la genética, y les damos además nuestras formas correspondientes de hacer las cosas. Y entonces los hijos asumen mucho de los padres, mucho más, a no ser que lo queramos evitar. Una manera de evitar es rechazarles, por ejemplo, cuando hacen ruptura con nosotros. Es una manera de evitar que sean como nosotros. En vez de hacer eso, aceptarles en ese proceso de reconstrucción de su propia identidad como personas. Y para eso hay que esperar un poquito porque necesitan también tiempo. La rebelión sobrevenía en torno de los 14 a los 18 o 20 años, que es cuando tenemos que aguantar los padres un
tirón de nuestros hijos, pero ellos acaban siendo muy parecidos a nosotros, no hay que preocuparse por eso. Bueno, algunas otras cosas que habéis dicho que también tienen que ver con la búsqueda, es la esencia, me parece a mí, de la migración. Pero cuidado, porque hay muchas migraciones de muchas maneras y en nuestras sociedades hay mucha gente que está también migrando, porque en todas las sociedades se da un fenómeno muy importante, que es la ruptura con las formas de pensar, con las formas de actuar, con las formas de gestionar los conflictos y las cosas de los anteriores. Y esas rupturas naturalmente producen dolor para todas las partes, pero es una cuestión que no tiene vuelta atrás. Los jóvenes nuestros ahora comienzan, los jóvenes, por lo menos lo que yo observo, ahora comienzan, una vez que han vivido el aislamiento total que se manifiesta en esas habitaciones donde están todo el rato con sus deditos mandando mensajes, en vez de ir a ver a la chica o al chico o a su grupo, están todo el rato mandándose mensajes. Llega un momento en que se hartan y lo que empieza a percibir es la búsqueda del contacto personal, la búsqueda del contacto de la piel que decíamos esta mañana. Pero a veces los seres humanos necesitamos irnos un poquito al extremo para volver luego a normalizar o para volver luego a recuperar aquello que habíamos abandonado. Y en ese sentido también necesitamos un poquito de paciencia y de saber esperar. Bueno, he oído cosas muy interesantes. Por ejemplo, vosotros vivís en un país, no os podéis imaginar lo rico que es este país. Es que no sé, bueno, ya os lo podéis imaginar, es una expresión mal hecha por mi parte. Claro que lo os podéis imaginar. Yo que he vivido este país, y si recordamos aquella primera oficina que teníamos en Bonn, en la que yo le daba a una tecla para escribir carta a los padres y la máquina me saltaba 3 espacios, y lo primero que hice fue: aquí o se pone una máquina electrónica o yo no escribo. Como no está aquí Estefan, si no se lo diría a él, que es su predecesor, porque claro, necesitamos medios, y han entendido este país que necesitamos medios. Me sorprende un poquito, Vicente, que se haya retirado lo de los profesionales. Eso se lo voy a estar con los de Cáritas la próxima semana, y se lo voy a recordar para que lo sepan, que he oído aquí una queja. Es fácil que vea también a Manuel Aguirre, que ya es fácil que lo vea, porque me han invitado a ir a Freiburgo de vuelta. Entonces les voy a recordar que es estrictamente necesario, sobre todo en las primeras fases que he descrito esta mañana, sobre todo en esas fases. Pero luego en este país hay también unos fantásticos servicios de asesoramiento, tanto para familias como también para las personas. Todo lo que sabéis alemán, por ejemplo, usarlos, que este país tiene mucho. Esta casa no la encuentro yo. Tengo que recorrer kilómetros en España para encontrar una casa de estas con estas condiciones de trabajo. Alguna casa de ejercicios lo encontrar, pero una casa como esta, con tanto espacio, donde casi, si queremos, no nos vemos. Y luego, esta mañana, alguien lo recordaba en uno de los grupos que estaba, decía: aquí para cualquier cosa se crea una asociación. Pues claro que sí, claro que sí. Ya sé, Vicente, que hay que trabajar mucho también para que luego administrativamente las cosas vayan adelante, que hace falta gente liberada, gente como tú, para sacar adelante estas cosas. Yo sé del esfuerzo que sigue todo eso, sobre todo cuando se hace por primera vez. Pero este país lo permite. Este país lo permite. Hay un chiste un poco malo, pero lo voy a contar. Se enfrentan 2 alemanes en el bosque. ¿Sabéis lo que hacen? Una asociación. Y ahora,
pensando que aquí los españoles somos minoría. ¿Saben lo que hacen los españoles si se encuentran en el bosque? Se riñen. Pues bueno, aprovechemos, como ha dicho uno de los ponentes, aprovechemos los recursos de este país, reconozcamos también. Yo cuando estaba aquí siempre estaba comunicando, teníamos motivos también, pero teníamos también motivos para otras cosas. Ahora que estoy en España me doy cuenta lo mucho que este país ha sabido hacer en los temas de migración. Aunque les costó muchísimo entender lo que decíamos, que tenían que reconocer como un país de migración. No lo querían reconocer, y los hechos son más fuertes que ellos. 50 años lo han conseguido. En 50 años. Ellos lo han conseguido. Es un país con muchos recursos, con una tradición de política social muy importante, y todo eso son, digamos, bases para nuestro propio trabajo. Y una última consideración que lo he oído también en uno de los grupos que me parece de gran importancia, y es que hechos un poco los deberes de la propia cultura, buscar otras también, porque el futuro está ahí, queramos o no. Vamos a estar en la pluralidad continuamente y contrastados con ellos, aprendiendo un poquito la tolerancia entre nosotros, y el diálogo es una buena puerta y de culturas y de religiones, y ahí es un caldo de cultivo muy bueno para poco a poco ir transformando esta sociedad, y que algunos que nos tienen miedo, que sepan que no venimos a herir ni a muchos de vosotros. Ahora tenéis la posibilidad de seguir interactuando entre vosotros e ir dando forma tanto a los nuevos problemas a través de la reflexión como a las nuevas estructuras que esto exige. Hoy en nuestro grupo, precisamente en uno de los grupos que está, se ha hablado de esto, un lugar donde pudiéramos estar y poder reflexionar sobre esto entre nosotros, pero también con otros. Y sería de alguna manera la tradición que han tenido las misiones católicas y las organizaciones de padres y madres. Por cierto, y para que sepáis, reflexión que fue impulso de un gran pedagogo latinoamericano, de Paulo Freire, cuya pedagogía la hicimos como base de nuestro trabajo. Él nos enseñó a cómo reflexionar, y eso fue lo que pusimos en práctica. Pues os animo un poquito que habéis comentado. La reflexión comienza con ese primer fogonazo de qué está pasando aquí, de admiración o de cuestionamiento que nos da la vida, y ahí comienza la reflexión, que sigáis reflexionando y dando estructura, forma, organización a las reflexiones que vayáis haciendo. Bueno, según nuestro amigo no me venía por dar esta recomendación. Muchas gracias, Jesús. También a vosotras y a vosotros por todas estas aportaciones, este riquísimo trabajo que se ha reflejado en este pleno, también por aguantar media hora más. Nos hemos pasado, lo cual en Alemania es grave, pero están acostumbrados a veces, cuando tienen público de nuestra procedencia, a que los horarios se sobresaltan un poco. Bien, yo solo quiero decir que si algo aprendí y se me quedó grabado desde aquellos años de mi juventud en que empecé a aprender algo de lo muy poquito que sé con Jesús Hernández, es justo esa palabra, o esa frase, o ese pensamiento, ese principio. Todo trabajo de formación es trabajo de organización, y todo trabajo de organización es trabajo de formación. Creo que es un lema importantísimo también para nuestras misiones, aplicarlo, vivirlo, practicarlo. Muchas gracias y vamos a la cena.
hay algo que decir.